Vemos aquí distintos gráficos que, a modo de puzzle unidos, forman el diseño de una página web. Pues el cemento que vamos a usar para unir todas estas partes y crear un todo coherente es las tablas, son el uso de tablas. Lo que queremos es un resultado final similar al que podemos ver ahora aquí en pantalla. Como vemos, con un logo, con un menú, con espacio para escribir nuestros contenidos o modificarlos y con distintas imágenes que crean un diseño con una estética válida. Ya comentamos que no existe un único modo de conseguir un diseño de este tipo. Incluso se puede hacer tanto mediante el uso de los programas más característicos de diseño de páginas web, como Dreamweaver, el que yo generalmente utilizo, o FrontPage, o otros muchos similares, o se puede hacer directamente con código. O lo que debe hacerse con una mezcla de los dos, porque el saber entender bien código HTML no significa estar escribiendo siempre el código, sino tener la capacidad para entender perfectamente el código cuando lo vemos, aunque lo haya creado un programa de los que acabamos de decir. Pero es que incluso cuando hablamos de hacerlo con código, también puede hacerse de distintos modos. Se puede hacer mediante el uso de tablas, como ya dijimos, o de CSS. Pero también cuando se hace con tablas se puede hacer el diseño mediante el uso de tablas anidadas, o se puede hacer mediante el uso de call span y raw span, que son dos de los atributos que incorpora la última versión de HTML y que permiten, como veremos también en un momento, un diseño de este tipo sin necesidad de utilizar tablas anidadas. Incluso, como decíamos, el uso de esos programas de diseño acompañado posteriormente de un pulido a mano del código para readaptarlo a aquello que queremos, puede que sea una de las mejores posibilidades. Pero también en este terreno el tipo de código que crea varía según el programa. Cada vez se usa más, me imagino que lo habrás visto, para crear diseños, programas que no son editores de páginas web en sí, sino editores de imágenes como Photoshop, que permite una imagen compleja de este tipo, cortarla y ponerla para la web mediante un tipo de diseño. Pues bien, la forma de código que escribe Photoshop y la que escribe Dreamweaver son distintas. Vamos a verlo en los dos casos. Para empezar vamos a ver cómo elaborar un diseño mediante el uso de tablas de este tipo con el código HTML. Estamos en un curso de XHTML y por lo tanto vamos a empezar con el código. Pero posteriormente, y como excepción, no sé si a lo largo del curso alguna otra vez lo haremos, pero en este caso creo que sí puede tener interés, veremos también cómo hacerlo tanto desde Dreamweaver como desde Photoshop. Cómo podemos crear un diseño y posteriormente veremos cómo una vez escrito el código pues podemos readaptarlo, modificarlo, que es puede que lo fundamental. Sin más preámbulos vamos a empezar. Va a ser bastante largo, yo creo que muy interesante, y alguna otra cosa que hay que matizar lo iremos haciendo a lo largo del videotutorial para que quede todo más claro. De momento estamos viendo aquí el diseño creado, como tiene que ser el diseño final, con tablas anidadas y creado mediante código, que es el mismo que utiliza en este caso el editor de páginas web Dreamweaver.
Vemos el código, en este caso creado a partir de tablas anidadas. Usa también CallSpan y RoundSpan, veremos para qué. En lo genérico, cuando hablamos de tablas, ya explicamos el uso que tiene. Este mismo uso permite incluso crear diseños complejos de este tipo sin necesidad de usar tablas anidadas, como veremos posteriormente. Pero de momento lo vamos a hacer con tablas anidadas. Y tenemos aquí este ejemplo que vamos a analizar paso a paso. Ya comentamos que en el trabajo con tablas anidadas uno de los problemas fundamentales es que suelen terminar convirtiéndose en muy complejas. Para intentar desentrañar esta tabla, en el ejemplo que estamos utilizando, he creado una imagen sobre ella y con distintos colores he marcado las distintas tablas anidadas y las filas y celdas que contiene cada una. Estas imágenes irán junto con el videotutorial, con el material complementario, como siempre, y puedes observar cómo empieza en el 9, porque la parte superior es donde va todo el código de inicio, la cabecera, que no la necesitamos aquí, por eso no va incluida. De todos modos, también irá el archivo HTML en el que está el código completo, pero en este caso sin los colores, que intenta simplemente servir para, de forma gráfica mucho más clara, ver la estructura de la tabla que usamos para el diseño. Es una estructura de una tabla, por lo tanto tiene que tener un inicio como tabla y un final como tabla. Es lo que tenemos aquí en los colores amarillo, de inicio y final de la tabla. Antes de seguir, indicar una cosa. Este tipo de diseño que tiene cierta complejidad, lo que es escribir el código es muy mecánico, pero lo que es importante para que salga bien es tener pensado el diseño antes de empezar a desarrollar la tabla. No tiene sentido ponerse a hacer una tabla sin saber cuál va a ser el resultado final que queremos. Incluso es muy importante que antes de empezar a hacer el diseño sepamos ya cuáles son las imágenes que vamos a utilizar, el tamaño que tiene cada una, dónde van a ir, y si eso está claro, el desarrollo de la tabla, del diseño a partir de la tabla, acaba convirtiéndose en bastante mecánico. Es en el modelo que veíamos antes, en la estructura. Aquí tenemos las imágenes. En esta primera no vamos a usarlas todas, pero ya sabemos qué imágenes son, en qué sitio van a ir y el tamaño que van a ocupar. Por lo tanto, a partir de esto, empezar a desarrollar la tabla se hace mucho más sencillo. Vamos a crearla, por lo tanto de momento simplemente es una introducción para ver cuál es el diseño en conjunto. Posteriormente lo iremos haciendo, escribiendo el código y viendo el resultado en diseño en cada una de las partes. Pero observa en primer lugar, después de la tabla genérica, como ya decíamos, para empezar, como siempre, abrimos una fila TR y observa que esta primera fila llega hasta aquí. Y dentro de ella puedes ver cómo creamos dos celdas. Una primera celda en la que vamos a poner una de las imágenes y otra celda donde creamos la primera tabla anidada. Aquí puedes ver esa tabla anidada que va dentro de esta celda. Por lo tanto, esta primera parte es la primera fila que creamos con una celda que contiene una imagen y con una tabla anidada. A su vez, la tabla anidada contiene una fila y dentro de esa fila contiene 6, creo que son, celdas, que es donde vamos a meter cada una de las imágenes del menú. Si lo vemos en la parte del diseño, es esta imagen y aquí tenemos los menús
que van aquí dentro de la tabla anidada. Observa cómo aquí utilizamos una tabla anidada porque puedes ver cómo el tamaño que tiene esta imagen y esta son distintos, y por lo tanto, para que no quede un espacio aquí, esto lo hacemos con una tabla anidada. ¿Cómo conseguimos esto? Lo veremos después mediante el uso, en este caso, de round span, indicándole el número de filas que queremos que ocupe esta imagen para que no quede la separación. Observa cómo en la celda donde va esa imagen le indicamos round span 2, por lo tanto ocupa 2 filas en vez de una, y por lo tanto permite que no haya esa separación. Repito que lo haremos paso a paso. Vemos a partir de aquí la segunda de las filas, que ocupa de nuevo este espacio, y dentro de ella, como vemos, incluimos una nueva celda con una tabla anidada y posteriormente un espacio en blanco. Observa en este caso cómo la imagen, estas que van arriba, aquí queda un trozo pequeño, lo he hecho a propósito, justo para ver cómo podemos hacer, mediante el uso de celdas vacías, utilizando el carácter especial Not Break Space, que ya vimos en su momento, y que nos permite dejar de un determinado tamaño una celda, y por lo tanto que queden justo cuadradas dentro del diseño. No vamos ahora a explicar todas y cada una de las partes que aparecen aquí, porque ahora mismo nos vamos a poner a hacerla y por lo tanto vamos a verlo, pero sí que quería que fueran estas imágenes, creo que queda mucho más claro, y sobre todo también pone de manifiesto la complejidad del diseño con tablas anidadas, porque en este caso simplemente anidamos tablas dentro de tablas, pero podría ser que dentro de esta tabla anidada anidáramos otra tabla, y así sucesivamente, sin que en teoría tenga fin. Vamos entonces ya a ponernos a hacer el diseño a partir de cero. Diseño a partir de cero, pero de nuevo, repito, hay que saber antes de empezar qué es el resultado final que queremos. Tengo que saber el número de imágenes que tengo, el tamaño de cada uno, su anchura y su altura, la colocación, donde queremos que vaya cada una de ellas, la estructura de lo que va a ser la página, antes de empezar a su elaboración. Una vez que tenemos claro cuál es el diseño, es cuando podemos empezar a llevar a cabo la escritura del código. Pues aquí tenemos el esquema para el inicio de la escritura del código de una página HTML totalmente en blanco, con las etiquetas de inicio de la cabecera. Y ahora, a partir del cuerpo, en el cuerpo es donde vamos a empezar a escribir nuestro código. Y para empezar vamos a indicar una serie de atributos para el body. Vamos a darle un color, perdón, al final no salió, un color blanco. Vamos a darle márgenes, que no tenga márgenes en ningún caso. Vamos a ponerle, por lo tanto, en los 4 márgenes 0. Con ello, como ya sabes perfectamente, conseguimos que no haya separación entre las imágenes y los bordes de nuestra página. No quede ese borde blanco que muchas veces molesta o no se quiere que aparezca. Si se quisiera que apareciera, pues evidentemente está claro lo que habría que hacer. Y ahora, dentro del body, empezamos a diseñar nuestra tabla.
Para empezar, esta tabla que vamos a crear tenemos que saber cuál es el tamaño que va a tener. Eso lo sabemos con el trabajo previo de preparación de qué tipo de diseño queremos. Tiene que ser el tamaño de la tabla que se adapte al tamaño máximo de las imágenes que vamos a utilizar. En este caso, como ya comenté, lo pongo con el tamaño de la parte superior para que quede un poco espacio en blanco para ver cómo poder encasillar pequeños espacios en caso de que nos queden. Creamos nuestra tabla. En fin, ya siempre comento que ir escribiendo todo hace que sea bastante más largo el video tutorial. Tiene como parte positiva que se va viendo más claro cómo se hace, como parte negativa es que se alarga mucho y algunos pues a lo mejor se acaban aburriendo. Pero bueno, vamos a por lo menos en partes irlo poniendo y le damos ahora un ancho total de 780 y le indicamos ahora también que no tenga borde ni tenga separación el cel padding y el cel spacing, que también ya tienes que saber perfectamente lo que es. Lo pego entonces, también en este caso cero todo, con lo que hacemos que no tenga borde y que no haya separación entre celdas ni entre celdas y contenido. Pues ahora, como siempre, bien, también recuerda que es importante, ya lo explicamos varias veces, ya lo dijimos, cuando vamos a crear un código de estos complejos, ir creando sangrados para las distintas partes, como hacíamos antes en la imagen con colores que veíamos, para posteriormente tener más claro en cada caso lo que vamos haciendo. También se pueden poner comentarios para indicar qué es lo que se está haciendo en cada sitio en concreto. Vamos, por lo tanto, a crear un primer sangrado para la tabla, que es la tabla completa a través de la cual vamos a crear el diseño. Y ahora, dentro de esta tabla, por lo tanto le damos un nuevo sangrado, vamos a crear la primera de las filas, por lo tanto de nuevo una etiqueta tr, y ahora dentro de esta fila es donde vamos a crear las dos primeras celdas y la primera tabla anidada. Primera fila de la tabla en la que, como ya decíamos antes, queremos poner por un lado este logo con esta altura y posteriormente el menú. Como vemos, la altura son distintas del menú del logo, por lo tanto lo que vamos a hacer es esta parte ponerla dentro de una tabla anidada y a esta darle doble round spawn para que ocupe las dos filas y eso hacer que no aparezca un espacio en blanco, que es una de las razones que nos lleva a utilizar este tipo de tablas anidadas y que provoca muchos quebraderos de cabeza a la gente que intenta crear este tipo de diseños. Por tanto, paso a paso, lo primero que vamos a hacer es crear una celda en la que incluir esta imagen. Nuevo sangrado para la primera celda dentro de esta fila, etiqueta TD. Bueno, en este caso, porque ya lo vamos a dejar así porque va a simplemente ser en una línea, que es donde vamos a poner el código para esta imagen. Por lo tanto, para empezar, dentro de la propia etiqueta TD, vamos a indicarle varios atributos. El primero de ellos, un ancho. Vamos a darle un ancho a la tabla que coincida con el ancho de la imagen, que ya sabemos, de nuevo la preparación previa, que es de 203 píxeles. Y como indicábamos antes, vamos a darle un round span para que ocupe dos filas y con eso salvar el problema del distinto tamaño que tiene con respecto a la otra. Round span, y le indicamos aquí como round span 2. Y ahora vamos a hacer que se alinee verticalmente arriba. Por lo tanto, también ya tendrías que saberlo. V-align top. Estos son los atributos para esta primera celda, el ancho, el round span y el alineamiento vertical. Ahora en la celda lo que hacemos es incluir la imagen, por lo tanto etiqueta img, src, ya visto, y ahora la hacemos igual a la ruta para la imagen.
la ruta que sea, en este caso la hay indicada, y ahora también para la imagen le indicamos un ancho y un alto, width, en este caso ya he indicado antes 203, y ahora aquí también ya le indicamos, para que quede el alto, height, que en este caso son 127. Con esto tenemos ya creada la primera celda de nuestra tabla con la imagen del logo. Si ahora lo viéramos en la parte de diseño, observamos de momento cómo tenemos colocada ahí la imagen. Y ahora vamos a crear la segunda celda dentro de esta primera fila, y observa para empezar que queremos que tenga un determinado alto que coincide con el alto de las imágenes y que es 40. Por lo tanto le tenemos que indicar un alto de 40. Pero observa también como esta celda queremos que se expanda dos columnas, esta columna, pero también esta otra, que va a ser justo lo que nos va a permitir, ya lo comenté en varias ocasiones, equilibrar esta diferencia de tamaño que hay entre esta imagen y las imágenes de la parte superior. Por lo tanto, vamos a crear una celda, para empezar, con un alto de 40 y con un call span de 2. Creamos, por lo tanto, la nueva celda TD, y ahora, como indicábamos, como atributo le damos un alto de 40, de nuevo lo sabemos por las imágenes que vamos a utilizar, y un call span de 2, y también vamos a poner que se alinee verticalmente en la parte superior, top, por lo tanto. Así que ahora tenemos creada esta celda en la que, como vemos aquí en el ejemplo ya terminado, ahora queremos colocar varias imágenes que van a hacer la función de menú. Para poder hacerlo, lo que hacemos dentro de esta celda es crear la primera de las tablas anidadas que vamos a utilizar. Así que simplemente hacemos hueco, nuevo sangrado para que quede claro, y ahora, pues como otra tabla cualquiera, creamos nuestra primera tabla anidada. Le vamos a dar de nuevo unos atributos, en este caso le vamos a indicar un ancho del 100% para que se extienda por toda la celda, y posteriormente de nuevo borde 0, cell padding y cell spacing 0 también. Y ahora creamos el contenido. Vamos viendo ahora al crearla como el tema de trabajo con tablas anidadas. La complejidad viene dada sobre todo porque acabamos con un montón de tablas, de filas, columnas, nuevas tablas, nuevas filas dentro de esas nuevas tablas, con lo cual puede ser un lío si no se tiene claro cómo se estructura. Por lo tanto, ahora dentro de esta tabla trabajamos con ella como una tabla más cualquiera. Y para empezar, como siempre, creamos la fila donde vamos a poner el contenido. Y el contenido de esa tabla anidada que tiene una única fila está formada por 6 celdas, en cada una de las cuales incluimos una imagen. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es crear estas 6 celdas e indicar en el contenido la imagen que queremos que cada una de las celdas contenga. Dejamos de nuevo un sangrado y ahora lo que vamos haciendo es escribiendo cada una de las celdas. Desde luego también tenemos que saber, antes de empezar a hacerlo, cuál es el ancho y el alto de cada una de las imágenes, la ruta y demás. Empezamos, por lo tanto, de nuevo un TD, y ahora le indicamos un ancho de la imagen que es 105,
le indicamos un alto de la imagen, que es 40, y de nuevo le indicamos una alineación vertical top. Y ahora en el contenido de la celda incluimos la imagen con la ruta y con el tamaño. Imagen src, la imagen width height. Y ahora para las otras 5 celdas tenemos que hacer exactamente lo mismo, crear una nueva celda, indicarle el tamaño, que en todas excepto en la última, creo que en la última hay alguna diferencia en el tamaño, ahora lo vemos, y indicar en cada una la ruta, exactamente lo mismo que aquí, solamente cambiando la ruta de la imagen y en caso de que haya que hacerlo, cambiando el tamaño. Aquí como vemos, ponemos un poco más en la celda de ancho que el ancho de la imagen. Eso, pues según queramos que quede más o menos ajustado, podemos modificarlo. Pues aquí lo vemos, el código es exactamente el mismo para las otras celdas. Simplemente la última imagen, que es de distinto tamaño, tiene un ancho de 48. Esto de nuevo depende simplemente de la estructura que queramos para nuestro diseño de la página. Después cerramos la fila de la tabla anidada. Cerramos la propia tabla anidada. Esto recuerda que el Dreamweaver ya lo hace automáticamente, cierra siempre una etiqueta cuando ponemos la flecha de cerrar el comienzo. Y aquí cerramos esta primera fila de la tabla general. Vemos aquí esta primera fila de la tabla con una tabla anidada, el código. Y vemos aquí la salida en el diseño, de momento lo que llevamos creado. Vemos de nuevo la imagen con el código. De momento hemos creado dentro de la tabla principal esta primera fila que llega hasta aquí. Y dentro de ella 2 celdas, una con la imagen del logo y la otra con una tabla anidada, donde incluimos los 5 botones del menú. Vamos ahora a crear la segunda de las filas que ocupa este espacio que aquí vemos. Lo vemos aquí de nuevo en el diseño y ahora es muy importante entender el modo en el que se usa call span y round span, que es la clave para poder aprender a diseñar bien. Observa que ahora lo que vamos a hacer es esta fila que contiene esta imagen y este otro espacio que dejamos aquí justo para que este tamaño un poco mayor que tiene el de arriba quede bien coordinado uno con el otro. Pero observa cómo ahora esta imagen que ocupa esta fila es la segunda fila, que teníamos la primera, y recuerda que aquí pusimos en round span 2, por lo tanto esto se va a extender a lo largo de la primera fila, que es la de arriba, y la siguiente. Abajo. Por lo tanto, ten en cuenta esto, que es lo clave para poder entender. Queremos que esta imagen se extienda, la celda donde está esta imagen, se extienda 2 filas, que es esta primera, que recuerda que es una fila, pero también esta segunda. Lo mismo vamos a hacer ahora aquí con esta, también le vamos a dar un round span de 2 para que se extienda por su fila y por esta otra fila de aquí. Por lo tanto, para que queden encajadas. Así que recuerda que la clave para poder entender bien el tipo de diseño, si usan tablas anidadas o no, veremos en el siguiente ejemplo cómo se puede hacer un diseño sin usar para nada tablas anidadas, simplemente usando round span y call span, aunque es cierto que hay que echar muchas cuentas, pero también es cierto que hay sistemas de ayuda para realizarlo. Porque observa que aquí estamos en la segunda fila de la tabla principal. Esta era una fila, después tiene tabla anidada, pero eso no nos importa ahora. Estamos hablando de la tabla principal, esta es la primera fila y ahora aquí ponemos la segunda. Y recuerda que aquí en esta primera celda, le dimos un round span de 2. Por lo tanto se va a extender en esta fila en la que está y en la siguiente.
Por lo tanto, si entiendes esto, entiendes la clave para poder ver cómo se organiza un diseño de este tipo. Vamos, por lo tanto, a pasar a esta segunda fila, que ocupa, como ves, de aquí a aquí, y que contiene a su vez en su interior de nuevo dos celdas. De esas dos celdas, como vemos, también una de ellas contiene a su vez una tabla anidada. Vamos, por lo tanto, a pasar al código de nuevo y vamos a crearla. Volvemos, por lo tanto, a nuestro diseño. Nos situamos en el lugar donde quedáramos, que era al final de la primera de las filas, y empezamos, pues, creando una nueva fila. Estamos hablando de la segunda fila de la tabla principal, que después tiene tablas anidadas, pero estamos en la tabla principal, de ahí la importancia también de usar el sangrado. Y ahora, dentro de esta segunda fila, vamos a crear la primera de las celdas, a la que para empezar le damos un ancho, que en este caso coincide con el ancho de la imagen. De nuevo tenemos que saberlo, preparación previa. Y ahora, como indicábamos, vamos a decirle que esta celda, donde va esta imagen, ocupe dos filas, esta fila y la siguiente. Por lo tanto, usamos el atributo roundSpan. Recuerda que es el clave para entender el funcionamiento. Y aquí le ponemos 2 de roundSpan, igual que hacíamos en la de arriba, para que ocupara las filas 1 y 2. Ahora esta lo que va a hacer es ocupar las filas 2 y la siguiente, por lo tanto la 3. Y le indicamos también un alineamiento vertical top. Tenemos, por lo tanto, creada la primera de las celdas, que en este caso es en la que vamos a incluir otra tabla anidada con la imagen en concreto que poníamos antes. Creamos esa tabla anidada en la que, como hacíamos en el anterior ejemplo, le vamos a dar un ancho del 100% y borde, cell padding y cell spacing 0. Voy ya a pegarla para las cosas que ya sean repetitivas, hacerlo ya automáticamente. Por lo tanto, tenemos ya creada la tabla. Al copiarlo no me creo la de cierre. Hay que tener cuidado con estas cosas, por si acaso. Y ya tenemos aquí creada la tabla anidada de la segunda fila, en la que vamos a incluir la imagen que contiene esa otra parte de nuestro encabezamiento. Cuando trabajamos con tablas anidadas y tablas anidadas dentro de otras tablas, lo mejor es simplemente olvidarse de que estamos en una tabla anidada. Simplemente estamos trabajando con una nueva tabla, siempre después de asegurarnos que esté bien colocada donde queremos que vaya. Y ahora simplemente empezamos a trabajar como si fuera una nueva tabla, olvidándonos de los demás. Y para empezar, como con cualquier tabla, creamos una fila. Y ahora, dentro de esta fila, vamos a crear la celda, que en este caso es la que va a contener con la imagen. Por lo tanto, TD, y ahora le damos un ancho para empezar. De nuevo el ancho de la imagen, 563. Le damos un alto, en este caso height. De nuevo también ya sabemos cuál es 181. Y le damos un alineamiento vertical, un V-align top. Cerramos. Tenemos ya aquí la etiqueta de cierre. Y ahora lo que tenemos que poner es la ruta para la imagen. Hay que poner de nuevo la etiqueta de imagen, como hicimos también antes. De nuevo simplemente la pegamos. Aquí la vemos, también indicándole el alto y ancho de la propia imagen. Ya tenemos la etiqueta de cierre y ya tenemos también la etiqueta de cierre de la fila de la tabla anidada y también la etiqueta de cierre de la propia tabla anidada. De nuevo, esto también mejor colocándolo, no dejando espacios, pero no voy a hacerlo tampoco en el vídeo tutorial nunca, pero sí que es importante intentar que quede lo mejor organizado posible, pero en el vídeo tutorial sería demasiado tiempo para eso.
Por eso puede ser que también respecto a la imagen los números de las líneas no coincidan, porque puede quedar algún espacio en algún sitio que no vaya. Por ejemplo, aquí alguna otra cosa que no debía estar. Vemos hasta ahora lo que llevamos hecho y vemos el diseño. Y observa cómo aparece ahora aquí en el diseño la nueva fila con la nueva tabla, como ya inmediatamente aquí esta se extiende las dos filas como lo indicamos, y como ahora esta que acabamos de crear se extiende ya también las dos filas, esta fila y también la próxima. Creo que queda claro. Esta ocupa las filas 1 y 2, recuerda que estamos hablando de la tabla principal, y esta ocupa las filas 2 y 3. Aquí vemos la importancia de entender bien el atributo roundSpan y callSpan, que es lo mismo para las columnas, cuando queremos crear este tipo de diseño con distintas imágenes que encajen. Y como vemos aquí también existe una pequeña diferencia en cuanto al tamaño que tiene esta fila superior y esta en cuanto a las imágenes. Esto se podría haber arreglado, justo para eso le pusieron aquí esta imagen, simplemente poniendo esta imagen un poco más pequeña, que no cambiaría nada, porque simplemente como ves es una línea, pues ya quedaría encajada y no haría falta, pero lo quise justo poner para ver de qué modo podemos encajar estas pequeñas diferencias, creando en este caso otra celda, indicando el tamaño justo para que ocupe eso y poniendo el carácter especial no backspace para que tenga algo de contenido, aunque al ser un espacio no se ve, como ya tienes que tener claro. Tengo aquí entonces formateado esta primera celda de la segunda fila de la tabla principal, que contiene una tabla anidada a su vez con una imagen. Y ahora, como decíamos, para ese pequeño espacio que queda, creamos otra celda y le damos el ancho que ocupa, a la diferencia que son 14 píxeles en este caso, es lo que ponemos, y el alto que tenga que tener, en este caso son 87. Esto ya lo digo echando antes las cuentas, desde luego, pero es sobre todo para explicar cómo hay que hacer para esas diferencias que posteriormente no aparezcan. Y ahora aquí, porque recuerda que una celda, si no tiene contenido, la tabla la ignora, por lo tanto le ponemos algo, y ese algo para que no se vea. En algunas ocasiones se utiliza, por ejemplo, una A del mismo color, pero en fin, eso es mejor utilizar un no breakspace, es muy sencillo. Simplemente lo escribimos, incluso ya nos echa la mano como siempre el Dreamweaver. Y aquí tenemos ahora ya creada esa segunda celda dentro de la fila, que contiene un espacio justo del tamaño que nos permita cuadrar perfectamente las dos filas en la parte superior. Con esto terminamos la segunda de las filas de la tabla principal. Aquí lo vemos en el diseño tal como lo tenemos creado hasta ahora, con el logo, con la fila con los distintos menús y con esta imagen. Y ahora vamos a ver cómo colocar aquí la otra imagen que tiene justo que encajar con esta de arriba y con esta de la derecha. Pues lo vemos de nuevo en la imagen del código. Aquí tenemos la primera fila ahí arriba, aquí la segunda, y ahora esta de aquí es la tercera, que ocupa este espacio que aquí vemos. Y nos encontramos de nuevo con una estructura muy similar a la que acabamos de hacer. De nuevo vamos a crear dentro de la fila, de la tercera fila de la tabla principal, dos celdas, la segunda simplemente para de nuevo encajar la altura respecto a la otra, y la otra celda, que es donde vamos a crear una nueva tabla anidada en la que incluimos esta imagen. Y como vemos, en este caso la imagen va a tener de nuevo un roundSpan de 2 para que se extienda, en este caso, por las filas 3 y 4, que coincide. La 4 será donde ya pongamos el texto. Seguimos, por lo tanto, escribiendo el código,
y creamos, como decíamos, esta tercera fila dentro de la tabla principal. Y ahora, dentro de esta tercera fila, empezamos por crear la celda a la que, como decíamos, le damos de nuevo un round span de 2, se va a extender por esta fila y la siguiente, y v-align top. Y ahora, dentro de la celda de esta tercera fila, creamos también la tercera tabla anidada, que de nuevo vuelve a tener las mismas características, 100%, 0, 0, 0. Por lo tanto, ya la pegamos y también no nos olvidamos de poner la etiqueta de cierre. Y ahora de nuevo, dentro de la tabla anidada, pues como siempre, creamos la fila y dentro de la fila creamos la celda en la que vamos a incluir esa imagen. Le indicamos para empezar el ancho que va a tener, que en este caso coincide con la de arriba, son 203, y ahora el alto, que tiene un alto de 362, es el tamaño que tiene esta imagen. V-align top, para que quede justo al lado de la otra. Y ahora lo que hacemos es incluir de nuevo, como las otras veces, la ruta y el tamaño de la propia imagen que queremos incluir en esta celda. Lo pegamos de nuevo. Ahí tenemos la ruta, la que sea en su caso. En este caso irán también las imágenes para que pueda verse con el material complementario. Ya tenemos cerrada la celda, desde luego ya está el T de cierre allí, y ahora también ya cerrada la fila y la tabla anidada de esta tercera fila de la tabla principal. Tercera fila de la tabla principal que tiene otra etiqueta, otra celda, TD. Bueno, en este caso, al irlo haciendo justo cuando vamos escribiendo, siempre puede que falte alguna cosa, que no quede alguna comilla o algo sin poner, es bastante difícil. En este caso creo que faltaba de cerrar esta etiqueta, la de TD, y por lo tanto nos daría error. En este caso ya, si ahora vemos el diseño, con esto vemos cómo concuerda, pero vamos ahora a poner el tamaño, la altura en esta fila, para que este tamaño que queda aquí de 94 quede equilibrado también. Como vemos, queda aquí igual, pero puede que en algún navegador posteriormente diera errores. Por lo tanto, para que quede perfecto, incluimos una nueva celda de la altura con esta diferencia para que cuadre perfectamente. Recuerda que estamos hablando de una nueva celda dentro de la tercera fila de la tabla principal. Por lo tanto, aquí. Y le indicamos ahora, voy simplemente a pegarlo, esa altura y también un no break space para que aparezca con contenido y por lo tanto así lo vea. Ya tenemos aquí cerrada esta tercera fila, por tanto en este caso no nos hace falta. Tenemos, ya lo vemos en el diseño, la estructura fundamental pues creada con las imágenes perfectamente encajadas entre sí, sin ningún espacio en blanco entre ellas, y ahora nos queda simplemente de crear las tablas que nos permitan, las filas dentro de la tabla principal, que nos permitan escribir en otras partes del diseño de nuestra página. Se trata, aquí lo vemos, de las tablas, de las filas 4 y 5
de la tabla principal, que de nuevo repiten un esquema muy similar. Lo que pasa es que en lugar de incluir una imagen, incluimos el texto, que podría ser cualquier texto, podría ser otra tabla anidada, podría ser otras imágenes, lo que quisiéramos, simplemente modificando la estructura. No vamos a volver a hacerlas. Recuerda que esto yo creo que queda más que mascado, pero que es muy importante para entender esto, trabajar con ello. No, es una de las frases que más repito, aunque no me gusta repetirme nunca, pero en este caso es de esas cosas que sí que vale la pena repetir, y que es que a nadar nadie aprende viendo cómo nadan los demás. Para nadar hay que echarse y empezar a nadar. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Así que si realmente quieres entender esto a fondo, tienes que ponerte a crear tus tablas, romperte la cabeza, enfadarte unas cuantas veces, y si a la primera te sale todo ya, o es muy fácil lo que estás haciendo, o eres un genio. Así que aquí está ahora el contenido entero, simplemente añadiéndole estas otras dos filas que son, como ya decíamos, muy similares. Irá la imagen con el código, irá el código HTML con todas las imágenes también para verlo, y simplemente es trabajar sobre él, estudiarlo y crear los tuyos propios a partir de eso. Pero, como decíamos al principio de este vídeo tutorial, y como excepción, este es un curso de HTML, por lo tanto de código, de programación, pero vamos a ver cómo podemos crear exactamente esto, lo mismo, usando el Dreamweaver y su forma de trabajo en diseño de tablas, que es muy sencillo y muy poderoso en cuanto a los resultados, y que lo lógico, después pues cada uno lo hace como quiere, pero lo lógico es compaginar los dos sistemas, utilizar para todo lo que es la mecánica del diseño un editor como Dreamweaver, pero después afinar, y para eso es lo fundamental. Y ya te digo que mientras no se controle eso, no se tiene un dominio total sobre el diseño web. Hay que saber lo que significa el código en cada sitio donde está la etiqueta, para qué, y eso es lo que nos permite después afinar nuestras tablas, nuestro diseño, lo que queramos, hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, lo que sé hacer al final y no al principio, por lo que acabo de decir ahora, no lo voy a repetir, pero vamos ahora a terminar este video tutorial viendo cómo, de modo sencillo, podemos diseñar esta misma tabla a partir del uso del sistema de Dreamweaver. Esto no es ahora un curso de Dreamweaver, está explicado perfectamente en otro video tutorial hecho ya hace años, bueno, un par de años, en fin, ya en la red muchísimo tiempo, en el que está explicado más en detalle. Aquí simplemente vamos a trabajar con ello, sobre el Dreamweaver. Pulsamos donde pone diseño, entramos en modo diseño, como aquí vemos, y empezamos a trabajar. No vamos a verlo todo detalle a detalle, esto no es ahora un curso de Dreamweaver, está explicado esto mismo en un video tutorial hecho ya hace años, hace un par de años. Ahora simplemente vamos a trabajar y verlo sin explicar cada uno de los pasos. Para empezar, por lo tanto, dentro del Dreamweaver entramos en el modo diseño. Recuerda que no es el diseño para pasar aquí a ver el código o el diseño en pantalla, sino para entrar en modo diseño en trabajo, en modo diseño dentro de Dreamweaver. Ya digo que no voy a explicar todas esas cosas. Y prácticamente para lo que vamos a hacer ahora necesitamos trabajar con estos dos iconos, con el icono de tabla de diseño y con el icono de celda de diseño. Eso nos va a permitir diseñar aquí una tabla con las celdas tal y como queramos que aparezcan. Por lo tanto, para empezar, creamos una tabla de diseño, pulsamos, y ahora aquí le damos la forma que queramos. De momento le ponemos cualquier forma porque da igual. Simplemente soltamos, se podría medir ahí abajo el tamaño, pero no tiene ningún sentido afinar así, porque ahora lo cambiamos en el panel. Para elaborar el diseño mediante el modo diseño de Dreamweaver tenemos que cambiar un poco el chip, pero desde luego lo que es imprescindible, igual que antes, es tener claro, antes de empezar a diseñar en Dreamweaver, cuál es la estructura. Y para empezar, lo primero que tenemos que tener claro es cuál va a ser el tamaño que va a presentar nuestra imagen. En este caso, lo que nos interesa para empezar es el ancho. Si recuerdas, y si no, pues bueno, no hay que recordarlo, se mira la tabla. Nuestra tabla que queremos crear tiene un ancho de 780 y un alto, que en fin podría ser cualquiera. Vamos a ponerle un alto de 900.
Lo cómodo que tiene trabajar de este modo es que nos permite simplemente crear, vamos a quitar esto para que se vea un poco más claro, simplemente crear como si estuviéramos dibujando, diseñando en este caso. Y para empezar vamos a diseñar por lo tanto una primera celda, que es donde vamos a poner el logo, y que va aquí en la parte superior izquierda, si recuerdas. De nuevo, recuerda que el tamaño tiene por qué ser justo. Ahora lo ajustamos en el panel, en el inspector, para que quede más claro. Por lo tanto, aquí ahora creamos esta primera tabla, esta primera celda dentro de la tabla. Y ahora, con la celda seleccionada, le indicamos aquí el tamaño que queremos que tenga, que en este caso es un ancho de 203 y un alto de 127, que es lo que tiene esa imagen. Ahora, lo que ya podemos ir haciendo, para que vaya quedando más claro, es ir incluyendo las imágenes. Aquí ya tenemos la celda tal como queremos que sea, así que simplemente insertamos la imagen. Pues simplemente pulsamos sobre insertar imagen, buscamos la imagen que sea, en este caso es esta, si recuerdas, pulsamos sobre aceptar y de momento tenemos ese logo colocado en la posición correcta. Vamos a ampliar un poco para que se vea completo. Y ahora, si recuerdas en el diseño, de nuevo también de este modo, recuerda que la estructura antes de empezar a crearlo tiene que estar clara. Ahora aquí queremos incluir una primera fila que lleve un menú y posteriormente un trozo de la imagen. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es crear aquí una nueva tabla, que por lo tanto va a ser una tabla anidada. La creamos en el espacio, después lo ampliaremos para el tamaño que queremos. Ahora, si recuerdas, en el diseño completo, ahora lo que queremos hacer aquí es incluir un menú que ocupe una altura de 40 y posteriormente aquí la imagen. Lo hacemos también en tablas anidadas, por lo tanto empezamos por crear dentro de la tabla de diseño una primera tabla anidada que ocupa este espacio, va a ser 577 de ancho. Esta recuerda que es donde van a ir los menús. Y ahora de alto, el alto que tiene el menú, que son 40. Con esto tenemos ya una tabla de diseño creada. Y ahora dentro de esta tabla anidada lo que hacemos es crear las 6 celdas que van a contener los menús, en este caso indicando para cada una el tamaño justo, que son 105 de ancho y 40 de alto. Esto lo hacemos con 5 y la sexta, que tiene un tamaño distinto, justo para encajar. Ya las tenemos así creadas. Ahora simplemente esta última, que tiene un tamaño un poco distinto, simplemente el tamaño que queda hasta el final son 52, lo que fuera. Con esto ya tenemos creada la primera tabla anidada con 5 para los menús y este otro para el espacio que queda. Ahora, de nuevo, igual que hacíamos antes, podemos ir ya incluyendo las imágenes para ir viendo el resultado final a medida que lo vamos creando. Esta sería la primera. En fin, voy a hacer lo mismo para las otras. No lo voy a hacer todo en el video tutorial de nuevo para que ocupe menos, pero simplemente es buscarlas y colocarlas según el orden justo en que quieras que aparezcan. Aquí lo vemos ya con todas estas imágenes. Como vemos ahora aquí, dentro del diseño que va haciendo por sí mismo, ya crea aquí una nueva fila que justo concuerda con esta, pero nosotros no queremos que sea así, ya que aquí ahora vamos a introducir una imagen que ocupa un mayor tamaño. Lo podemos ver en el proyecto ya terminado, es esta imagen. Por lo tanto, ahora aquí, para incluir esta imagen, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla anidada y incluir la imagen dentro de ella, y así se puede expandir ocupando un mayor espacio. Es lo que vamos a hacer ahora aquí. Creamos por lo tanto la tabla, que como va dentro de la otra es una tabla anidada. Le damos primero un tamaño cualquiera porque ahora vamos a adecuarlo con ella marcada. Le indicamos justo el tamaño que tiene la imagen, que son 563 por 181, creo recordar. Ahora lo miro si no es así. Si es así, es justo el tamaño de la imagen, y observa como aquí lo que explicábamos antes,
esto tiene un tamaño un poco mayor que la parte de arriba. Esto podría solucionarse de un modo muy sencillo, simplemente poniendo esta imagen que no variaría nada, ya que no tiene contenido de letras, simplemente esta barra. Quedaría sin problema poniendo arriba un tamaño un poco menor para que fuera igual que de esta imagen, pero ya dijimos que lo hacíamos para ver cómo podíamos encajar, en caso de que haya alguna diferencia de tamaño, simplemente utilizando nuevas celdas. Así que lo vamos a hacer aquí de nuevo igual que estaba hecho, y tenemos por lo tanto una nueva tabla creada, en la que en este caso lo que vamos a hacer es crear una única celda en la que incluimos la imagen. Pues lo hacemos, dibujamos una celda que va a tener justo el mismo tamaño que la tabla, y ahora insertamos esa imagen en concreto. Buscamos aquí, que es esta, y aquí tenemos ya de momento el diseño con las imágenes perfectamente encajadas. No faltará el que ahora esté diciendo, pero si así es mucho más fácil. Claro que es mucho más fácil. Y claro que también los que llevamos un tiempo con esto ya sabemos que así es más fácil. Pero también sabemos que es imprescindible, por muchas razones, si uno quiere profundizar en este mundo, entender cómo se hace exclusivamente usando código. En fin, pues ahora, si recuerdas, en una tercera tabla anidada, lo que hacíamos es aquí incluir la otra imagen que tiene que encajar con esta y con esta. Pues ahora en el diseño simplemente volvemos a hacer lo mismo, creamos una tabla anidada aquí. Lo hacemos, voy a cerrar aquí un momento, aunque después el tamaño de nuevo, como siempre, es más sencillo, lo marcamos después en el inspector. Es lo que va a ocupar esta zona. Ya tenemos aquí la tabla creada, y ahora aquí le damos el tamaño correcto. Tamaño que es de 203, justo igual que la de arriba, si no podríamos hacer como hicimos en este caso, y ahora de alto son 362. Con ello tenemos ya la tabla con el tamaño justo que queremos para incluir la imagen. Ahora, para incluir la imagen, de nuevo una celda que va a extenderse por todo el tamaño justo, y ahora lo mismo que hicimos antes, simplemente insertar imagen. Y buscamos esa imagen en concreto. Aquí la tenemos. Y ahí la tenemos perfectamente insertada. ¿Qué nos queda ahora? Pues simplemente crear aquí una nueva tabla en la que podemos poner el contenido con texto, y aquí otra con lo mismo. Recuerda, lo hacemos exactamente igual, de modo muy rápido. Bueno, a ver si va al final. Aquí ahora le podríamos dar de ancho el mismo y de alto lo que quisiéramos, simplemente según el tamaño que quisiéramos que tuviera la página. Y ahora hacemos lo mismo con una celda del mismo tamaño, y ahora aquí pues escribimos, podemos escribir el contenido que queramos, o podríamos seguir poniendo más tablas, más imágenes, más lo que quisiéramos. Y lo mismo hacíamos con otra aquí, pues hacemos exactamente lo mismo, también con el tamaño que queramos, y de nuevo creamos dentro la celda para poder incluir contenidos. Y como poníamos aquí, más contenido, en fin, lo que quisiéramos. Pues ya está, justo como lo hacíamos en el otro caso. Salimos del modo diseño y tenemos nuestra tabla. Observa cómo ahora aquí aparece una separación respecto a los bordes. Sabrás ya por qué es, ¿no? ¿Qué tendrías que poner aquí? Pues en este caso recuerda indicarle en los márgenes 0 para que nos aparezca en la parte superior. Lo poníamos antes, vamos a verlo ahora aquí. Aquí tenemos el código, que es prácticamente el mismo que el que utilizamos nosotros, no es justo igual. Ahora también un buen trabajo, que te lo vayas mirando, vayas viendo las diferencias, vayas viendo las similitudes, pero observa cómo el modo de trabajar es muy similar en el modo de crear. Observa cómo aquí tenemos la tabla principal, y aquí por ejemplo tenemos la primera tabla anidada con su contenido. Para que ese borde no apareciera, pues recuerda, aquí en body le tenías que poner ahora márgenes, left margin, los otros pues 0. No lo voy a hacer ya ni mucho menos. Pues ya hemos visto cómo diseñar páginas web de este modo con tablas anidadas.
terminamos aquí este video tutorial. En el próximo volveremos a ver cómo diseñar tablas, en este caso utilizando solo round span y call span, y vamos a ver también cómo hacerlo de un modo similar al de Dreamweaver, pero en este caso viendo cómo lo hace Photoshop, en este caso Imagen Ready, que seguro que ya sabes que es el programa que acompaña a Photoshop para crear este tipo de diseños. Lo haremos también de nuevo igual que hicimos ahora, primero solo utilizando código y posteriormente terminaremos haciendo lo mismo usando Imagen Ready. Nada más, aquí terminamos este video tutorial. Desde luego es de esos videotutoriales que yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Espero que tú te lo pases también muy bien viendo